Entonces, ahora vamos a introducirnos a los objetos editables, los cuales se utilizan para la función de modelar. En esta lección vamos a conocer los fundamentos principales de un objeto editable. Entonces, hasta el momento ya hemos conocido los objetos paramétricos, hemos conocido las splines o trazos, deformadores y pues funciones, entre otras cosas. Hemos hablado, por ejemplo, de los objetos paramétricos, los cuales son modificados en sus parámetros pero tienen un límite. Por ejemplo, para ser más ilustrativos en esta lección, lo que voy a hacer es crear, por ejemplo, un cubo. Y ahora, nosotros sabemos que este cubo tiene una escala. Sabemos que de igual forma en sus parámetros nosotros podemos modificar la escala, posición o rotación, y así como la segmentación. También sabemos que si nosotros, por ejemplo, queremos deformar este elemento, necesitamos utilizar lo que son los deformadores. Ahora, los objetos editables, que es lo que vamos a ver, a nosotros nos van a permitir una libertad mucho más amplia para poder crear diferentes formas. Un objeto paramétrico y un objeto editable son cosas totalmente distintas y vamos a ver por qué. En primer lugar, cualquier geometría paramétrica o cualquier en realidad figura está compuesta por 3 o 4 partes fundamentales. Estas partes son conocidas como los puntos, las aristas y los polígonos, y en algunos casos los embos. Este cubo, por ejemplo, está conformado por puntos, aristas y polígonos. Nosotros podemos comprobar esto viniéndonos a los segmentos. Por defecto hablábamos que cualquier objeto primitivo, bueno, en realidad dentro del cubo, se compone por un segmento en cada eje. Quiere decir que, por ejemplo, en esta cara tenemos un polígono, en esta otra cara tenemos otro polígono y así sucesivamente. Si nosotros queremos agregar más polígonos, necesitamos aumentar la segmentación de este elemento. Para ser más precisos, vamos a irnos al display y vamos a escoger Gaussian líneas. Entonces, por ejemplo, ya conocemos nosotros esta función porque vimos que los deformadores principalmente necesitan segmentos. Por ejemplo, voy a irme a segmento X y voy a darle 5 unidades. Y vamos a ver que nuestro objeto, por supuesto, ahora se va a dividir en 5 unidades. Pero cuando nosotros hablamos de objetos editables, tenemos que decir que ahora, por ejemplo, esta cara ya no está compuesta por un solo polígono. Quiero que se den cuenta en esto, en esta gran diferencia. Fíjense bien que en esta otra cara que da hacia la izquierda, tenemos un solo polígono, es decir, está un solo polígono funcionando aquí. Pero en cambio, en esta cara vamos a ver que tenemos más polígonos. Tenemos en realidad 5 polígonos que están formando esta cara. Entonces, los objetos editables dependen mucho de la segmentación que pueda tener un objeto, ya que cuando nosotros empecemos a decirle que sea un objeto editable, no vamos a poder modificar estas cosas. Vamos a darle 5 unidades en cada lado. Y vamos a explicar ahora qué son las aristas y qué son los puntos. Estamos de acuerdo que un polígono, por ejemplo, está representado y subdividido por un cuadrado. Fíjense en que nuestros objetos están subdivididos. Creo que esto está más que claro, pues cada cuadradito viene a ser ahora un polígono. Y las aristas no son nada más que las líneas que están entre cada cuadradito. Y los puntos son obviamente las uniones que están entre cada cuadradito. Muy sencillo de entender. Ahora, todo objeto como tal es paramétrico hasta que nosotros le digamos lo contrario. Les dije al inicio que tenemos dos tipos de objetos, los objetos paramétricos o primitivos y los editables. En este caso, si nosotros queremos trabajar con un objeto editable, necesitamos asignarle al objeto paramétrico esa función. En este caso, por ejemplo, yo puedo seleccionar el cubo y puedo irme a lo que es el menú de objetos y vamos a encontrarnos con lo que es Make Editable o Transformar a Editable.
Si nosotros presionamos aquí, vamos a ver que han sucedido algunas cosas. En primer lugar, quiero que se fijen bien que el icono del cubo como tal ha cambiado de forma. Vamos a crear, por ejemplo, un nuevo cubo para ser más ilustrativos y este cubo lo voy a cambiar. Ahora, quiero que se fijen más que nada en lo que es el gestor de objetos. Tenemos el cubo acá 1 y vamos a ver que el cubo que hemos vuelto editable ha cambiado su forma en el icono. En este caso nos va a indicar que este es un objeto editable. Fíjense bien que básicamente son las mismas figuras, pero cumplen diferente función o son diferentes objetos. El cubo 1 viene a ser un objeto paramétrico y el cubo 2 o el cubo que tenemos aquí al lado izquierdo viene a ser un objeto o un cubo editable, dado a que nosotros le hemos añadido esa acción. Ahora, de igual forma vamos a ver que este objeto, al ser editable, va a tener algunas o en realidad todas las propiedades modificadas. Quiero que se fijen bien acá abajo en el gestor de atributos, que nosotros no vamos a encontrar muchas, en realidad no vamos a encontrar casi ningún parámetro para poder modificar este objeto, dado que ahora en adelante todo lo vamos a tener que hacer con los modificadores o la selección. A diferencia de un objeto primitivo que nosotros podríamos modificar sus parámetros aquí, en el cubo no va a ser así. Ahora, vamos a eliminar este cubo 2 y ya sabiendo esto vamos a centrarnos en cómo podemos modificar y por qué es tan útil el objeto editable. Cuando nosotros tenemos un objeto editable, nosotros podemos trabajar independientemente con cada polígono, arista o punto, o podemos trabajar con varios de estos elementos. Si nosotros nos vamos al menú que está en la parte izquierda, vamos a ver que tenemos diferentes botones, los cuales ya hemos conocido en anteriores sesiones. Tendremos el modo de puntos, que lo que va a hacer es mostrarnos los puntos que tiene un objeto, el modo de aristas, que nos va a permitir seleccionar las aristas, y el modo de polígonos, que nos va a permitir la selección poligonal. A estas alturas del curso vamos a ver que las herramientas de selección ya tienen más sentido, ya que en anteriores sesiones hemos aprendido a manejarlas mediante los deformadores, como por ejemplo el deformador que tenemos aquí, que es el FFD. Entonces, ahora nosotros, sin necesidad de tener ese deformador, somos capaces de seleccionar cualquiera de los elementos independientemente, sea puntos, aristas o polígonos, y modificarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, yo puedo seleccionar la herramienta de selección directa, y si me sitúo en puntos, vamos a ver que no voy a poder seleccionar nada más que los puntos. Recordemos que aquí en el gestor de atributos podemos manejar su radio. Por ejemplo, le voy a dar 100 unidades. Y ahora, si yo selecciono todo lo que tiene este cubo, vamos a ver que lo único que voy a seleccionar van a ser los puntos, más no los polígonos y aristas. Entonces, ahora, por ejemplo, yo soy capaz de mover los puntos y por ende modificar esta figura. Por ejemplo, voy a seleccionar este punto y este otro punto, y vamos a ver que si yo muevo esto, pues el objeto obviamente va a ser deformado, ya que estoy modificando los puntos que arman este objeto. Las aristas funcionan de la misma forma. Yo puedo irme aquí a aristas, y ahora les hablaba que las aristas no son nada más que las líneas que están componiendo esta figura. Entonces, de igual forma, yo puedo seleccionar, por ejemplo, con el Shift, puedo seleccionar varias aristas, o puedo seleccionar una herramienta de selección para seleccionar varias. Y por último, el modo o la selección poligonal, que de igual forma es lo mismo, simplemente que ahora lo que nos va a permitir a nosotros es seleccionar únicamente los polígonos. Quiero que ustedes tomen en cuenta esto: los polígonos y aristas y puntos no son la misma cosa. Aparentemente, como ven, modificando pueden tener el mismo resultado, pero no son la misma cosa. Entonces, este es un objeto editable. Como podemos ver, nosotros tenemos muchas posibilidades, ya que vamos a poder mover los puntos, aristas y polígonos de este objeto. Esto lo podemos hacer con cualquier figura primitiva o figura que nosotros tengamos dentro del Cinema 4D. Por ejemplo, voy a eliminar este cubo y voy a seleccionar ahora una esfera. Entonces, de igual forma, para transformar esta esfera, este objeto paramétrico, a un objeto editable, necesitamos seleccionar obviamente el objeto o los objetos, irnos a Object y darle en Make Editable, o simplemente apretar la letra C.
De este modo vamos a ver que el objeto se va a transformar de un objeto paramétrico a un objeto editable. Otra cosa que me olvidé de decirles es que también una de las formas para diferenciar un objeto paramétrico de uno editable es las etiquetas que nosotros vamos a presentar en el gestor de objetos. Fíjense bien que aquí tenemos la esfera, que está en editable, y vamos a ver que está acompañada de una etiqueta que es el UVW. En cambio, el cilindro, que es un objeto paramétrico, no tiene esa etiqueta. Entonces, esta también es otra forma de diferenciar qué objetos son paramétricos y qué objetos son editables. Entonces, les decía que nosotros, por ejemplo, ahora teniendo esta opción, sabemos y ya podemos utilizar las herramientas de selección, por ejemplo, selección directa. Puedo irme a polígonos y puedo ayudarme de las vistas. Por ejemplo, voy a darle acá 10 unidades. Y voy a empezar a seleccionar. Bueno, sabemos, ya hemos utilizado muchas veces esta herramienta, así que no creo que tengamos problemas, ¿no? Ahora pues yo puedo irme directamente a cualquiera de las vistas, puedo mover estos polígonos, puedo incluso pues escalar. Como ven, si yo escalo, vamos a ir deformando el objeto. Incluso pues puedo rotar para tener un cambio. Entonces, vemos que las posibilidades que nosotros tenemos son demasiadas. Bien, creo que hasta el momento se logra entender perfectamente cómo funciona un objeto editable. Simplemente nosotros, realizando esta acción, somos capaces de manejar independientemente los polígonos, aristas y puntos que tenga este. Ahora, hay algunos objetos en los cuales nosotros tenemos que tener cuidado si vamos a hacerlos editable. Por ejemplo, voy a crear lo que es un cilindro. Vamos a volver este cilindro en objeto editable. Y, por ejemplo, si yo quiero editar este cilindro, digamos en la parte superior, vamos a ver que van a suceder algunas cosas. Por ejemplo, voy a irme a puntos y voy a seleccionar, digamos, estos dos puntos. Voy a moverlos hacia la parte superior y vamos a ver que se van a despegar y van a dejar un hueco dentro de nuestro objeto. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado y tienen que tomar en cuenta esto, que no todos los objetos están optimizados para ser editables. El cilindro no es un objeto, por ejemplo, optimizado para ser editable, y es por eso que nosotros podemos tener errores como este, que fíjense bien que si yo muevo un punto, lo normal sería que deformemos todo el objeto, pero aquí lo que sucede es que se está despegando de su unión. Para evitar este tipo de problemas, nosotros tenemos algunas acciones y comandos que podemos utilizar. Por ejemplo, lo vamos a hacer. Voy a crear nuevamente el cilindro. Vamos a venirnos aquí. Vamos a darle en cilindro. Vamos a volver a este objeto cilindro en editable. Y ahora, si yo presiono lo que es Control A, voy a poder hacer la selección completa de donde yo me encuentre. ¿A qué me refiero? Fíjense bien que yo estoy en selección de puntos. Y si yo presiono los comandos o el comando de Control A, voy a seleccionar absolutamente todos los puntos que tiene este cilindro. Y de igual forma, si yo voy a aristas y presiono Control A, voy a poder seleccionar todas las aristas de este objeto. Y en polígonos de igual forma, si yo selecciono polígonos y presiono Control A, voy a poder también seleccionar todos estos polígonos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros utilizando este comando? Pues queremos optimizar. Para empezar, vamos a irnos a los puntos teniendo el Control A y vamos a darle anti-click. Vamos a ver que se va a abrir un pequeño menú, los cuales son herramientas para las selecciones. En este caso, lo que vamos a hacer es buscar optimizar. Lo mismo, vamos a irnos a aristas, asegurándonos de que estén seleccionadas todas. Vamos a darle optimizar y polígonos, optimizar. Esto con el fin de poder evitar fallas que puedan tener algunas geometrías o objetos. Ahora, por ejemplo, si yo me voy a puntos y selecciono, digamos, 2 puntos, si yo los muevo, vamos a ver que ahora ya no tenemos esa falla en la cual se despegaban de la figura como tal. Entonces, nuevamente, ustedes tienen que tomar en cuenta estas acciones. No todas las geometrías están diseñadas para la edición. Pero si ustedes llegan a tener un problema como el que acabamos de ver, en el que se separa inadecuadamente un punto del resto de la geometría, lo importante y lo que ustedes necesitarían hacer es optimizar.
Bien, estos son los principios básicos, en este caso, de los objetos editables. Por último, vamos a hacerlo para que ustedes puedan irse con más conocimiento, ¿no? Entonces creamos cualquier figura, un cubo, determinamos su subdivisión, ya que a nosotros, mediante la determinación de la subdivisión, vamos a poder determinar cuántos polígonos y aristas y puntos van a armar a esta figura, ¿no? Por ejemplo, 10 aquí. Por ejemplo, puedo darle 2 aquí. O 5 aquí y 5 aquí. Y con esto pues me voy al editable y vamos a ver que nosotros vamos a poder modificar independientemente, ¿ok? Cada cosa que nosotros estemos tocando aquí. Bueno, en realidad cada polígono, cada punto, cada arista que nosotros tengamos aquí. Entonces, su tarea de ustedes es que puedan probar esta función, el de los objetos editables, con diferentes figuras paramétricas que tiene el Cinema 4D. No se atemoricen de poder manipular la selección de puntos, aristas y polígonos, ya que esto es lo más importante para el modelado, ¿ok? Recuerden que ustedes pueden seleccionar cualquier parte de su geometría y pueden moverla y así pues poder crear lo que ustedes quieran, básicamente poder modelar.